Ahora seguimos. Te dejó sin discurso, Nicolás. Estaba pensando en eso. No, lo que la izquierda del Gato. Afilialo a partir de Partido Obrero. Gato, lo que demuestra esto, Gato, es que la izquierda, nosotros teníamos razón. Dijimos muchas veces que esta deuda no solamente es ilegítima, ilegal, sino que además era impagable y que solamente muchos, inclusive desde la oposición, nos dijeron no, hay que renegociar, hay que cumplir. Y nosotros dijimos, renegociar inclusive, como se ha demostrado en toda la experiencia de Argentina y de todos los países donde ha intervenido el Fondo Monetario, es a cambio de más hambre para nuestras niñas, para nuestros niños, de más ajuste. Fíjate lo que pasa en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, en los comedores. Llega la mitad de la comida que se requiere Hoy ya, para los niños. Yo creo que hay que pararse. Ahora vamos a hablar con el Topo porque ellos lo vienen planteando. Hay que decirle a Roberto Labaña, lo viene planteando ya hace 2 meses este tema. Pero el comunicado de la Iglesia de hoy, es gravísimo. Advierte que basta de parar la muerte de hambre en la Argentina. Sí, el problema, Gato, mira, hoy los trabajadores y trabajadoras de Chubut llevan más de un mes de huelga, miles y miles movilizándose porque no cobran los salarios, ¿no? Entonces, no es la primera vez que pasa en la Argentina este tipo de crisis. Y no hay ninguna reacción del gobierno frente a lo que está pasando y tampoco, en Chubut. digo, el gobierno provincial. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vos tenés un ejemplo que para nosotros es el camino, porque acá la discusión está sobre si van a seguir rifando las reservas o si van a hacer una nueva devaluación, porque digo, algunos dicen frente a que se rifan las reservas, bueno, entonces hay que devaluar. No sabemos con qué va a salir el gobierno a decir que va a mantener un dólar fijo, lunes, a cuánto lo va a poner, si va a mantenerlo a 60 o si va a hacer una nueva devaluación. Y sabemos que la devaluación es pulverizar el salario, las jubilaciones, los ingresos que ya están pulverizados. Entonces, nosotros sostenemos una banca nacional única o la nacionalización del sistema bancario, que es la alternativa frente a esta dicotomía, que siempre los que pierden son los trabajadores y el pueblo. Ahora vamos a volver sobre la reunión hoy del Consejo y del aumento. Llamó a los 10 puntos. ¿Y qué quedó de los 10 puntos? Fue una foto, una simulación. Una farsa, porque no hubo nada de los 10 puntos. Un dato al respecto, y perdón. La propuesta que presentó ayer Roberto Labaña se financia con solo el 10% de los intereses que devengan las distintas letras. Exacto. ¿Hubo alguna comunicación a los bloques del Parlamento hoy sobre el proyecto o nada? No, nosotros no hemos tenido. Además, bueno, entraría por el Senado aparentemente. Habría una bicameral el día miércoles. Pero fíjate, Gato, que esto que estaban señalando, discusión sobre aumento de emergencia del salario, jubilaciones, anulación de los tarifazos, prohibir los despidos, todos los días queda gente sin trabajo. Eso no se discute, el Congreso está cerrado, no se discute, entonces quieren que se convalide este endeudamiento por parte de fuerzas políticas como la nuestra, porque digo, también hay que, a veces uno le molesta escuchar, a veces en campaña se dicen muchas cosas, se hace mucha demagogia, lo vimos con el gobierno de Macri, ¿no? Entonces también lo vimos con sectores de la oposición, digo, porque por ejemplo Marco Labaña, sectores del peronismo, Sergio Massa, votaron muchas leyes. Por ejemplo, el pago a los fondos buitres, que inició todo este proceso de endeudamiento, y nosotros lo advertimos en ese momento. ¿Qué me van a decir? ¿Que no sabían que Macri lo único que iba a hacer era este proceso de endeudamiento? Estaba claro que lo hacía para eso, digamos. Después, el Fondo Monetario Internacional, recién señalaban, el gobierno tuvo una fuerte crisis. Ya cuando fue al Fondo Monetario Internacional, el 80% de la población, según encuestadoras de todos los colores políticos en ese momento, decían que la población rechazaba el Fondo Monetario Internacional, lo mismo que la reforma previsional. Entonces, digo, la salida acá, por eso insisto en la movilización de Chubut y en la vergüenza de Daer diciendo que no hay que hacer nada frente a que ellos mismos habían dicho, Gato, y con esto termino, 31.500 pesos habían pedido y ahora dicen 16.800 el mínimo y dicen, bueno, no hay que hacer nada, hay que garantizar la tranquilidad. Es lo que acaba de decir Macri en Twitter, ¿no? Que hay que garantizar la tranquilidad de los banqueros, de los mercados, pero no de los trabajadores, que cada vez están peor. Porque estas propuestas vienen del propio sector financiero que armó el negocio de la deuda. Que cuando ve que es inviable y va a caer en el default, dice, preparemos el campo lo más, así cuando caemos en default, demandamos a la Argentina no por lo que debemos ahora 100.000, la demandamos por 300.000. Sí, eso es un negocio para los bancos y es una estafa para todos los argentinos. Exacto, y lo vivimos ya lo vivimos en la Argentina. Es el megacanje. El megacanje, las comisiones altísimas. A mí me parece, digo, siempre los grandes banqueros, los grandes empresarios, en momentos de bonanza, podríamos decir que
privatizan las ganancias y en los momentos de crisis sociabilizan las pérdidas. Y eso significa un aumento importantísimo de la pobreza, de la desocupación. Lo hemos vivido en todas las crisis. Entonces, sería importante que las distintas fuerzas políticas digan justamente cuáles son las medidas para que esta crisis no la pague el pueblo trabajador. Porque esta situación es a la que nos llevó el gobierno de Macri y los cómplices. Debate en el Congreso, ahí va a estar bueno. Bueno, ahora. Nosotros venimos exigiendo que haya un debate, pero, a ver, sobre cómo resguardamos a la clase trabajadora, al pueblo, qué medidas tomamos y tenemos propuestas para eso, no cómo salvamos a los especuladores con esta medida que el gobierno quiere mandar al Congreso, y por eso es tan importante la movilización popular, que es el único camino que entienden y el único lenguaje que entienden Macri y su clase social, los grandes banqueros y los grandes empresarios. Gracias. Gracias, Gato.